Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y volvamos a leer ese versículo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Volvamos a leer, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra del Señor, que Dios pueda bendecir esta reflexión de la palabra. Muchas gracias a la iglesia por escuchar atentamente este mensaje, esta palabra que era un poco extensa, pero que nosotros conocemos la historia porque siempre hablamos, en este caso, de esta parábola, de esta enseñanza de parte del Señor a sus discípulos, a la gente que lo seguía, esta parábola acerca del hijo pródigo. Y nosotros vemos acá cómo hay una historia, Jesús cuenta esta historia a sus discípulos, y cuando Jesús hablaba por parábolas al pueblo, a sus seguidores, él enseñaba estas parábolas para revelar una verdad del reino de los cielos. Y acá vemos una verdad importante para todos nosotros, que nos va a llevar a meditar en algo importante. Yo quiero hacerle a ustedes una pregunta para que podamos nosotros reflexionar y pensar. Si hay algún momento en nuestra vida en que nosotros hayamos sentido que Dios nos ha dejado de amar. ¿Usted ha sentido en algún momento de su vida que Dios la ha dejado de amar? ¿Que Dios no está ahí?
Muchas veces nosotros dejamos de amar al Señor. Y yo lo que quiero en esta tarde es que podamos entender cómo es el amor de Dios para nosotros. Y muchas veces en nuestra vida pareciese que el amor de Dios cesa para nuestras vidas. Y vamos a darnos cuenta a través de este relato cómo es realmente el amor de Dios por todos sus hijos. Y cuando nosotros hablamos de hijo de Dios, sabemos que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la palabra dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros hemos creído en Dios, si hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros pasamos a ser inmediatamente hijos del Señor. Y como hijos del Señor, nosotros también tenemos un Padre que nos ama, un Padre que está ahí siempre presente con nosotros. Y si nosotros vemos el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que hay una situación que está pasando en el ambiente. Jesús se está juntando con pecadores, Jesús se está juntando con gente que no es muy bien vista socialmente, y los fariseos, los religiosos están diciendo, ¿por qué se está juntando con los pecadores? Y si ustedes me acompañan en sus Biblias, en el capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, vemos como Jesús está entregando un mensaje, y los publicanos eran la gente que cobraba impuestos y era mal vista por el resto porque abusaba de ese servicio para cobrar más dinero a quienes tenían que entregar, y eran vistos como pecadores. Y Jesús se acercaba, tenía relación con los pecadores, tenía relación con la gente que no era muy bien vista socialmente. Y vemos acá cómo los fariseos, los escribas, le reniegan al Señor y le dicen, ¿por qué se junta o por qué recibe y come con los pecadores? Y es aquí donde Jesús hace un alto dentro de su enseñanza y comienza a relatar algunas historias, algunas parábolas. Y si nosotros nos fijamos, la primera parábola que él entrega es la parábola de ¿qué? ¿Qué dice sus Biblias? La parábola de la oveja perdida. Y después, en el versículo 8, comienza otra parábola. La de la moneda perdida. Y después termina con la parábola del hijo pródigo. O sea, Jesús está enseñándole algo a sus seguidores. Algo que se ha perdido y que tiene que regresar. Por eso cuando nosotros terminamos de leer esta porción de la Escritura, ¿qué decía el último versículo? En el 32, ¿qué decía? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, la oveja, ¿qué pasó con la oveja? Se perdió, pero el pastor la fue a buscar. ¿Qué pasó con la moneda en la casa? Se perdió, pero el dueño de la moneda, ¿qué hizo? La buscó hasta que la encontró. Entonces, y vemos ahora esta historia del hijo pródigo, en donde este hijo que se había ido ahora ha regresado, ha vuelto a los brazos, como dice acá el letrero, el cuadro, ha vuelto a los brazos del Padre. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene importancia? ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Nuestra vida tiene importancia para Dios? ¿Nuestra vida vale la pena? Sí vale la pena. Y vale la pena en algo tan preciado como el sacrificio de Cristo Jesús por todos nosotros. Porque Él dio su vida por amor. Nosotros que nos habíamos perdido, nosotros que nos habíamos extraviado, pero Dios dio su vida por usted. Dios dio su vida por mí. Y vemos acá como muchas veces nosotros pensamos en nuestra mente, pensamos cuando nos alejamos del Señor, porque todos nosotros hemos estado lejos del Señor, ¿o no?
En alguna oportunidad de nuestra vida no hemos estado tan cerca de Dios y nos hemos alejado, nos hemos ido. Y de repente en ese alejamiento, en ese irnos del Señor, alejarnos de Dios, sentimos nosotros algo en nuestro ser. Pensamos que ya no hay retorno, que ya no es posible regresar. No sé si usted, cuando se apartó del Señor, se alejó de Dios, en algún momento pensó que Dios ya no le iba a perdonar, que Dios ya no lo iba a recibir. Se sintió tan lejos del Señor que dijo: no hay retorno, no hay posibilidad de regresar a casa. Porque muchas veces cuando nosotros nos alejamos del Señor, sentimos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, esa lejanía con el Señor. Y pensamos que Dios ya no nos va a recibir, que Dios ya no nos va a amar, que Dios ya no nos va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos sido rebeldes y por nuestra propia voluntad hemos decidido alejarnos. Hemos decidido irnos de la casa. Hemos abandonado a nuestro Padre y hemos partido por nuestras propias fuerzas. Nos hemos ido lejos. Y cuando nos hemos ido, en esa lejanía y en esa soledad, pensamos que no hay vuelta atrás, que no hay retorno. Pero una cosa debemos estar conscientes y hemos sabido, y por eso que hoy día estamos acá, que aunque más lejos nos vayamos de la presencia del Señor, su amor sigue estando ahí por nosotros. Que aunque más queramos alejarnos de Dios, que aunque más nos sintamos que no hay retorno en nuestra vida, ahí está el Señor con su amor para usted. Ahí ha estado el Señor dándole muestras de amor. Ahí ha estado el Señor abrazándole, amándole, con un amor que no se acaba nunca. Aunque nosotros pensemos que no hay retorno, su amor sigue estando ahí por nosotros. Y es por eso que ha regresado, ¿no? Y eso es por eso que regresó a los brazos del Señor. Porque usted fue como este hijo pródigo. Nosotros fuimos como este hijo pródigo. Nos alejamos, nos apartamos, nos fuimos lejos, hicimos nuestra vida, hicimos lo que quisimos, cosas buenas, cosas malas. Nos sentimos tan lejos del Señor hasta que hubo un momento en que el Señor, o nosotros, le dimos la oportunidad a que el Señor inundara nuestras vidas con su amor. Y en ese amor hemos regresado al Padre. Y este relato no se centra en los hijos. Este relato se centra en el Padre, en el amor del Padre hacia su Hijo. Tanto como el hijo pródigo, el que se fue, como el hijo que permaneció siempre en la casa. Porque ese es el amor de un padre hacia un hijo. Y acá vemos cómo Jesús comienza a enseñarles y a mostrarles este amor de ese padre hacia su hijo. Y dice uno de los versículos lo siguiente: cuando el hijo va donde su padre y le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y sabe que eso es lo más doloroso que un padre judío pudiera sentir o escuchar. Porque usted sabe cuándo se reparte la herencia. Nosotros no tenemos mucha herencia que dejar, pero lo vemos ahí en las películas. Una herencia se reparte cuando el padre muere, cuando la madre muere, cuando hay alguien que se va. Y en la cultura judía, el hijo tenía que honrar a su padre. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 12? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces un hijo tenía que honrar a su padre ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Pero acá vemos a un hijo que le pide la herencia a su padre. Entonces, ¿qué le está deseando? La muerte. El hijo le está deseando la muerte a su padre. Porque la herencia no se da en vida. La herencia se da cuando el padre muere. Entonces, imagínese usted, viene el hijo ante su padre y el hijo le dice: Padre, quiero parte de tu herencia, quiero mi herencia. Imagínese cómo se siente el padre. ¿Y qué hace el padre? Se la da.
Y acá vemos un amor que muchas veces deja ir, que deja que se pueda hacer lo que quiera, pero vemos un amor que nunca olvida, que siempre está ahí presente. Entonces, aunque el padre sintiera que su hijo le estaba deseando la muerte, que era lo más terrible que podría sentir un padre, ¿qué hace el padre? Le da su parte, no lo retiene y lo deja ir, pero con un dolor dentro. Con un dolor dentro. Y muchas veces Dios deja que nosotros toquemos fondo, que nosotros nos sumamos en nuestra desesperación, que nosotros nos sumamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que en ese fondo descubramos y sintamos que necesitamos el amor del Señor. ¿Sabe que yo ayer conversé con una persona que tuvo un problema hace unos años atrás? A lo mejor algunos de ustedes conocen la historia. Y fue acusado por su propio hermano. Y llegó hasta la cárcel. Y esto sucedió hace 3 o 4 años atrás acá en Curanilagua. Su hermano lo acusó falsamente y este varón llegó a la cárcel. Él siendo conocedor del Evangelio, pero no estando en los brazos del Padre. Fue a la cárcel, estuvo 4 meses acusado injustamente. Y ayer él me decía y me hacía ver esos sentimientos que habían dentro de él. Y cómo en ese lugar tocó fondo. Y ahí se dio cuenta que necesitaba el amor del Padre. Muchas veces nosotros en nuestra valentía, en nuestra juventud, en nuestra fortaleza, en nuestras fuerzas, actuamos de forma como este joven, como este hijo. Nos vamos, hacemos lo que queremos, actuamos como queremos, nos olvidamos de cuál es nuestra casa, hacemos lo que queremos y nos sumimos en nuestra desesperación, nos sumimos en nuestros problemas, nos sumimos en las dificultades de la vida y muchas veces hemos tenido que tocar fondo para entender que tenemos una casa en donde en esa casa tenemos el amor de un Padre que aún nos espera, que aún está esperándonos para darnos un abrazo, para darnos un beso. Pero tenemos que tocar fondo para darnos cuenta. ¿Y por qué tenemos que tocar fondo? Porque somos necios. Porque pensamos que somos fuertes, ¿o no? Pensamos que somos invencibles, que la vida no puede con nosotros. Pero pasamos una enfermedad, pasamos una dificultad, perdemos la vivienda, viene algo trágico a nuestras vidas. Y ahí en la desesperación reconocemos que necesitamos al Señor. Porque ahí en la desesperación no somos fuertes. Ahí en la desesperación somos débiles, somos frágiles. Y siendo débil, siendo frágil, reconocemos que necesitamos un Salvador. Estando rotos, reconocemos que necesitamos a alguien que nos reconstruya, que nos vuelva a armar. Entonces, muchas veces Dios permite que nos alejemos para que en esa lejanía realmente sintamos el amor del Señor, veamos el amor de Dios, pero Él nunca deja de esperarnos. Él no se cansa de esperarlo. ¿Cuántos años la esperó a usted? ¿Cuántos años el Señor estuvo ahí esperando que usted dijera, sí, quiero servirte? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años muchas veces perdidos con malas decisiones? Pero el Señor siempre estuvo ahí. El Señor nunca nos dejó. Y no sé si lo notamos o nos damos cuenta. ¿Nota el amor de Dios? ¿Nota la paciencia del Señor para esperarle a usted? Notamos el amor del Señor que se da el tiempo de esperarme a mí, que soy nada, que soy su creación, pero aún así está esperando. Y sigue esperando por muchos de sus familiares, muchos de sus seres queridos, que están en esta lejanía como este hijo pródigo que se va, que el Señor deja que se vaya, pero que en algún momento van a tener que regresar. El problema es que muchas veces regresamos cuando estamos en el hoyo.
teniendo la capacidad de regresar mucho antes. Pero en ese hoyo de desesperación reconocemos que no podemos. Entonces es por eso que muchas veces el Señor tiene que apretarnos. ¿Usted conoce la prensa? ¿Qué hace la prensa? Aprieta. ¿Para qué? Para que salga jugo de una vid o la aceituna. Uno la aprieta ¿para qué? Para que salga aceite de olivo. Y muchas veces nosotros tenemos que ser prensados por el Señor para que salga lo valioso de nosotros. Porque estamos nosotros en las manos del Señor. Luego dice este joven, recapacita estando ahí, ¿dónde? Se ha ido con su herencia, se fue a un lugar fuera de su nación, perdió todo, estuvo con prostitutas, con rameras, lo perdió absolutamente todo. Incluso no tenía qué comer. ¿Y dónde se va? Se va a vivir con los cerdos. Y desea la comida. ¿Sabe cuál es lo más bajo que puede llegar una persona judía? Lo más bajo que puede llegar a estar junto con un animal impuro. Y un animal impuro en la cultura judía es el cerdo. Los judíos no comen cerdo, ningún derivado del cerdo, porque la Escritura dice para ellos que el cerdo es un animal impuro. Y como es un animal impuro, ellos no pueden estar en contacto con el cerdo, porque inmediatamente se vuelven impuros. Y siendo impuros no pueden acercarse a Dios. Entonces aquí vemos que este joven se sume en lo más vil, en la impureza total. O sea, él está en contacto directo ¿con qué? Con un cerdo que es impuro. O sea, su vida es totalmente impura. Está contaminado, no puede nada. No puede acceder a la religión, no puede acceder a Dios. ¿Por qué? Porque su vida es impura. Y ahí es donde él recapacita y dice lo siguiente. Y cuando aún estaba lejos, ahí es donde él recapacita y él dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Por qué no estoy yo allá con ellos? ¿Por qué tengo que estar acá? Ahí es donde él toma en cuenta realmente de cuál es su lugar, de cuál es su posición. Dice la palabra que él vuelve en sí y decide volver donde su padre. Pero él no decide, o sea, él dice voy a volver donde mi padre, pero no voy a volver a ser su hijo. ¿Sabe por qué? Porque un padre que ha sido deshonrado no recibe a su hijo en la cultura judía. Porque este hijo deshonró a su padre. ¿Cómo lo deshonró? Pidiéndole su herencia, deseando su muerte. Imagínese, él dice, yo deshonré a mi padre y ahora quiero volver donde mi padre, pero sé que mi padre no me va a recibir como un hijo. Y espero, dice, que me reciba como uno de sus jornaleros. Porque este hijo deshonró a su padre. Y sabe que en la cultura judía un padre que ha sido deshonrado no recibe a su hijo de vuelta. No recibe a su hijo. Porque su hijo rompió uno de los mandamientos importantes, que es honrar a su padre y a su madre. Pero él decide volver, sabiendo que su padre no lo va a recibir como hijo. Él espera que su padre lo reciba para ser uno de sus jornaleros, para ser un trabajador. Pero hay un sentimiento que nace desde el fondo. Este joven se arrepiente. Se arrepiente de su actitud y vuelve con humildad delante de su padre. Y muchas veces a nosotros nos falta la humildad para reconocer en qué hemos fallado delante del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Él mira a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Él espera que nosotros seamos humildes, para que tengamos también la capacidad de reconocer cuando le hemos fallado al Señor. Y sabe que aquí lo más lindo de esta historia y lo más importante en esta historia es que el padre está esperando que su hijo vuelva.
Este padre ha sido deshonrado por su hijo, pero aún así está esperando que su hijo vuelva. Dice que el padre mira de lejos al hijo. Y eso nos da a entender que el padre está esperando que en algún momento el hijo retorne, el hijo regrese. Y dice algo importante: ningún padre que ha sido deshonrado corre hacia su hijo, sino que espera que el hijo llegue. Pero aquí, ¿qué hace el padre? Para nosotros es contrario. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en otra cultura. Si un hijo de nosotros se va, ¿cómo lo recibimos nosotros? Con amor, ¿o no? Es otra cultura. Pero un padre judío, un hijo que se va, no lo recibe de esta forma. Es por eso que Jesús está sentando el relato ¿en dónde? En el Padre. Para darles a entender a quiénes, a los fariseos que decían, ¿por qué este se junta con pecadores? Para darles a entender que Dios ama incluso a esos pecadores. Y esos pecadores tienen la posibilidad de ¿qué? De volver a los brazos de su Padre. Y el Padre deja atrás su paternidad, su masculinidad, su egoísmo, su altivez, y dice que el Padre sale corriendo a buscar a su hijo. Lo abraza y le da un beso. Imagínese el hijo. Piense un poquito. El hijo desea volver, pero no piensa que su padre lo va a recibir de esa forma. Él piensa, ¿qué cosa? Que su padre lo va a recibir como uno de sus jornaleros. Pero el padre va, corre, lo abraza y lo recibe como un hijo que se ha perdido, pero que ha vuelto a casa. Entonces el padre lo ve de lejos, lo está esperando, corre a su encuentro. Y hay algo que un padre judío nunca haría eso. Un padre judío nunca haría eso. Pero este padre lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es así con nosotros. Muchas veces nosotros nos alejamos. Muchas veces nosotros nos fuimos lejos. Pero el Señor estaba ahí esperándonos. Y cuando volvimos al Señor, lo primero que hizo Dios es darnos un abrazo. Y decirnos, hijo, te sigo amando. Sigues siendo mi hijo. No importa cuán lejos te hayas ido. No importa cuán lejos hayas llegado. Él viene a nosotros y nos abraza con su inmenso amor. Les quiero pedir que me acompañen a Oseas capítulo 11, versículo 1 al 3. Antiguo Testamento. Profeta Oseas capítulo 11. Versículo 1 al 3. Y que alguien lo lea con voz fuerte, por favor. Oseas 11, del 1 al 3. ¿Lo han encontrado? Antiguo Testamento, profeta. Oseas 11, del versículo 1 al 3. Si alguien lo puede leer fuerte, por favor. Amén. Sí. Avanza hasta el 4, por favor. Amén, muchas gracias. Acá vemos cómo el pueblo de Israel, cómo Dios actúa con el pueblo de Israel. Dice que Él muestra su amor con ellos. Cuanto más se alejaban, ¿qué hacía el Señor? Más se acercaba. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y esa cuerda nunca se corta.
Un día el Señor nos marcó, nos selló y su amor quedó grabado en nuestros corazones. El problema es que Él nos deja que nos vayamos. Él deja que nos alejemos, como el volantín. ¿Qué hacemos nosotros con el volantín? Le damos hilo, que se vaya lejos, lejos, hasta que decidimos que ya es tiempo de regresar. El Señor ya ha dicho para ustedes que es el tiempo que ya han regresado al Señor. Que experimenten el amor de Dios, ese amor que no se agota, ese amor que no se acaba, pero que ahora hay muchos que todavía necesitan de ese amor. Piense y medite, ¿cuántos de sus cercanos, de sus familiares necesitan volver a casa? Piense, medite. ¿Quién falta que retorne a casa? ¿Quién falta que llegue nuevamente a la presencia del Señor? Falta un hijo, falta una hija, falta un esposo, falta una esposa, falta un nieto, una nieta. Aún el Señor sigue esperando. Y llegará el momento en que ellos vuelvan al Señor. Amén. Y para terminar, dice lo siguiente: mi hijo muerto era. Escuche bien. Mi hijo muerto era y ha revivido. El padre recibe al hijo. ¿Y qué hace con el hijo? Lo restaura. Le devuelve lo que había perdido. Lo vuelve a hacer, ¿qué cosa? Su hijo. Lo vuelve al lugar que le correspondía. Cuando se fue dejó de ser su hijo. Pero cuando volvió a ser su hijo. Dios restauró su condición. Lo mismo con nosotros cuando nos alejamos del Señor, cuando su amor permanece ahí y hemos decidido volver a los brazos del Padre, Dios nos vuelve a recibir como hijos del Señor. Y si somos hijos, dice la palabra, que somos merecedores de todo lo que a un hijo le corresponde. Volvemos a experimentar el amor de Dios. Dice que le da ropa nueva, le da un anillo en símbolo de autoridad, le entrega sandalias, lo vuelve a vestir, lo vuelve a llamar como hijo y lo invita ¿a qué? A ser parte ¿de qué? De una fiesta. Porque usted sabe muy bien, y lo decimos siempre nosotros, ¿qué pasa con un pecador que se arrepiente? ¿Qué pasa con un pecador que se arrepiente? ¿Hay gozo? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? Sí, ¿por qué? Porque Dios devolvió su identidad, Dios devolvió su propósito. Hay gozo, hay alegría, es motivo de fiesta. Pero ¿qué pasó con el hermano que siempre estuvo en casa? ¿Hay gozo? ¿Hay gozo en el hermano que se quedó en la casa? ¿Qué dijo? ¿Pero cómo le van a hacer fiesta a este? A este que tomó su herencia, su parte y se fue e hizo lo que quiso, estuvo con rameras. ¿Cómo van a devolverle su herencia? ¿Y qué hace el padre? ¿Qué hace el padre? ¿Lo reta? No. Lo trata con el mismo amor. Lo invita, ven a ser parte de la fiesta. Entiende que tú siempre has estado conmigo. Tú tienes todo lo mío. No te falta nada, tú siempre has estado conmigo. Entonces, si yo me gozo por este que ha vuelto, ¿cuánto más tú? Tienes que alegrarte por este hijo que ha regresado. Y acá es algo que nos enseña. Y es lo que Jesús está confrontando con la actitud de los fariseos y los escribas. Ellos tenían que alegrarse porque la salvación estaba llegando a aquellos que son pecadores. Aquellos que se sentían lejos del Señor, aquellos que habían actuado como este hijo pródigo, habían tomado su parte y se habían ido y habían hecho con su vida lo que querían, pero que ahora estaban escuchando el Evangelio, estaban escuchando la palabra y este Evangelio estaba penetrando en sus corazones, en sus vidas y ellos estaban decidiendo volverse a conectar con el Señor. ¿Pero qué hacían los fariseos? No, estos no tienen posibilidad de regresar. Estos no tienen posibilidad de volver. Y muchas veces nosotros actuamos de forma parecida. Nosotros que llevamos mucho tiempo en casa disfrutando del Señor, nos volvemos legalistas como estos fariseos. No nos alegramos cuando hay un pecador
que se arrepiente. No luchamos porque un pecador se arrepienta. ¿Por qué? Porque pensamos que el gozo es para nosotros nada más. Pensamos que la celebración es para nosotros. Pensamos que la mesa es para nosotros. Pensamos que el banquete es para mí. Pero hay muchos que tienen que recibir este banquete. ¿Se recuerda usted de la historia que cuenta Jesús también a sus discípulos? Un hombre quiso hacer una fiesta. Hizo su fiesta, invitó a los invitados, invitó a sus amigos. ¿Y qué pasó? Cuando envió a su siervo a buscarlos, no, tengo que hacer esto otro, no puedo ir a la fiesta, no puedo disfrutar del banquete. Luego el rey se enoja, dice la palabra, el Señor se enoja y envía a su siervo a buscar invitados. Y a los que invita los envía por la calle y que llegue el que encuentren en la calle nomás. Y estos que tienen necesidad, ¿qué hacen? Se acercan a la mesa a comer del banquete porque nunca han tenido posibilidad de comer de un banquete. Nosotros tenemos que reflexionar en nuestra actitud dentro del reino de los cielos. Tenemos que reflexionar en nuestra actitud dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para que este banquete sea disfrutado por otros? ¿Qué estamos haciendo para que otros vengan a comer de la mesa de la que nosotros estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que tienen necesidad, que están perdidos en sus deseos, en su desesperación? Que nosotros decimos en nuestro corazón, no, para él no hay posibilidad de salvación. Él no se va a salvar. Pero ¿quiénes somos nosotros para salvar? ¿Quiénes somos nosotros para determinar quién se salva y quién no se salva? Si el Señor nos ha enviado a predicar su palabra, a motivar a los perdidos a que encuentren salvación, a aquellos que están lejos, que se acerquen a la mesa. Entonces el Padre lo invita, pero en el corazón de este joven ¿qué hay? Tristeza, egoísmo, amargura. ¿Por qué? Porque ha olvidado que la salvación no es por mérito. No merecemos la salvación. El Señor la da por gracia a quien quiere. Es nuestra labor ayudar a otro que pueda acercarse nuevamente al Señor. Y por eso termino la palabra en esta tarde con esta reflexión para nosotros, de que entendamos cuál es nuestra posición en esta historia. Tenemos un Padre que nunca deja de amarnos, nunca deja de amarnos. Aunque más lejos nos vayamos o aunque más cerca estemos, nunca ha dejado de amarnos. Nosotros hemos sido muchas veces ese hijo pródigo que se ha ido, pero que con arrepentimiento ha vuelto a los brazos del Señor. Pero también podemos ser ese hijo que siempre ha estado, que nunca se ha alejado y no siente gozo cuando uno sí se arrepiente. ¿Cuál es nuestra posición dentro de esta historia? ¿Qué es lo que somos? Si somos el hijo menor, volvámonos al Señor porque Él nos sigue esperando con amor. Si somos el hijo mayor, revisemos nuestro corazón y permitámonos entrar en la fiesta. No sabemos el final de la historia. No sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta. No lo sabemos. Lo que sabemos es que sintió egoísmo en su corazón. Pero nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar el banquete. ¿Y usted sabe cuándo vamos a disfrutar el banquete? Cuando estemos en la presencia del Señor. Las bodas del Cordero, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El banquete en esta historia es símbolo del reino, de lo que va a pasar en el reino de los cielos, de esta fiesta en el reino de los cielos. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser ese hijo que vuelve arrepentido al Señor? ¿O quiere ser ese hijo que se goza con lo suyo y menosprecia a los demás? Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos entender cuál es nuestra posición en esta historia, podamos entender que también hay otros que necesitan ser parte de esto. Es su labor, es su labor. Usted tiene la labor de que otros sean parte de lo que usted está viviendo.
A la primera no va a resultar, pero en el tiempo del Señor sí va a resultar. Amén. Lo que tenemos que ser nosotros, pacientes, pacientes. Así como Dios ha sido paciente con nosotros. Porque si son del Señor, el Señor en algún momento los va a hacer volver. Los va a hacer volver en algún momento. El problema es el cómo. El cómo. Muchos de nosotros hemos vuelto con dolor. Hemos vuelto rotos, casi destruidos. Pero el amor de Dios siempre es el mismo. Rogamos para que cuando ellos se den cuenta de ese amor, sea el tiempo oportuno y no regresen de la forma que regresó este hijo pródigo a los brazos del Padre. Amén. Nos colocamos en pie y oramos al Señor.